Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Sarmiento, yo soy anestesista de la Clínica Santa María y el día de hoy les voy a hablar sobre la reversión de los anticoagulantes vitamina K dependientes mediante el uso de concentrados protrombínicos. Para esta presentación yo recibo honorarios de CLS Behring y el contenido de esta es de elaboración mía. Como método de introducción, los factores 2, 7, 9 y 10 son proteínas biológicamente inactivas y requieren de su activación de la gamma carboxilación de residuos de glutamato. Esto es un proceso que utiliza vitamina K como cofactor. Y por lo mismo los fármacos antagonistas de la vitamina K bloquean su regeneración desde una forma reducida, lo que produce un déficit funcional de vitamina K y por tanto una reducción del potencial trombinogénico. El uso de la terapia anticoagulante oral, en realidad dependiente de la vitamina K, produce una reducción del riesgo relativo de alrededor de un 62% de presentar stroke en pacientes con fibrilación auricular. Ahí el beneficio de la terapia. Sin embargo, los eventos de sangrado mayores asociados al uso de terapia anticoagulante oral dependiente de la vitamina K son alrededor de 1,4% por paciente por año. Ahora vamos a hablar un poco del sangrado por antagonistas de la vitamina K. Durante la reanimación hemostática hay tres objetivos claros. El primero es el control del sangrado activo, el segundo es la identificación de alteraciones metabólicas y hemodinámicas, tanto como acidosis, hipotermia, hipoperfusión, anemia, etc. Y la tercera es la monitorización de la hemostasia para poder generar una transfusión juiciosa y evidentemente una suplementación jerarquizada. Esto lo logramos a través de una estrategia pautada, por decirlo así, que busca en primer lugar evitar mayores pérdidas, con el control del sangrado y la hipotensión permisiva, pero nos vamos a centrar en esta parte de la terapia guiada por metas o Goal Directed Therapy, en encontrar algún tipo de respuesta para aquellos escenarios clínicos en los que el paciente sí presenta un antecedente importante, como es el consumo de anticoagulantes orales dependientes de la vitamina K. Entonces imaginémonos la peor situación posible donde hay un sangrado de alta morbimortalidad en un lugar, digamos, bastante incompresible, un órgano crítico de difícil acceso y más encima que sea un sangrado pequeño, es decir, que por unidad cada aumento es significativamente más, digamos, importante. Este es claramente el ejemplo del sangrado craneal intraparenquimatoso. Cuando uno ve de qué manera uno puede controlar la expansión del hematoma intracraniano, aparecen algunos importantes estudios. Este es un estudio alemán del año 2015 donde se muestra que en realidad para poder controlar la expansión del hematoma se requieren básicamente de tres factores a modificar. El primero de ellos es que los pacientes que están tomando anticoagulación dependiente de la vitamina K logren un INR menor a 1.3, que este INR 1.3 se mantenga por al menos 4 horas y que junto con el manejo de la reversión de la anticoagulación se produzca también un control de la hipertensión arterial. Entonces lo fundamental es entender que para un adecuado control de la expansión del hematoma hay que controlar los factores de progresión de este hematoma, tal es el nivel de INR, que esto sea prolongado en el tiempo y que a su vez haya cierto control de otras variables como por ejemplo la presión arterial. Con respecto a la reversión de urgencia de los anticoagulantes dependientes de la vitamina K, hay algunas guías clínicas que buscan darle cierto grado de orden a esta situación. Lo primero que hay que diferenciar es si el sangrado se ubica en un lugar de un sitio crítico o bien tiene asociado alguna inestabilidad hemodinámica o el paciente ha sido transfundido con más de 2 unidades de glóbulos rojos o hay una caída significativa en el nivel de hemoglobina. Si es tal, uno podría considerar de que el sangrado es de características mayores y por lo mismo, si es que las medidas generales no tienen una respuesta adecuada, lo que se sugiere es administrar una reversión, digamos, de manera secuencial, o bien si es un sangrado que amenaza la vida directamente, hacerlo como primera instancia. En el caso de que no sea un sangrado significativo, lo que se pregona es evaluar si el paciente requiere hospitalización o no, y si requiere hospitalización se mantienen las medidas generales, y si bien el paciente no requiere hospitalización, incluso podría considerarse continuar con la terapia anticoagulante y determinar si es que la anticoagulación tiene una dosis adecuada. Por lo mismo, en el momento en que nosotros vemos necesaria la necesidad de revertir la anticoagulación, hay ciertas indicaciones que son bastante claras, tales que el sangrado amenace la vida o se encuentre en un órgano crítico, que sea una cirugía de emergencia en la que nosotros necesitamos revertir la anticoagulación, tanto es que la cirugía tenga un alto riesgo de sangrado
o bien sea un procedimiento de emergencia, no necesariamente una cirugía, pero que también tenga alto riesgo de sangrado, por ejemplo, la instalación de un catéter de hemodiálisis o bien una punción lumbar, o bien que el sangrado, a pesar de las medidas de tratamiento estándar que definimos antes, fuera incontrolable. ¿Con qué podemos hacer la reversión de los anticoagulantes dependientes de la vitamina K? En realidad hay dos fuentes de factores de coagulación. El primero es el plasma fresco congelado y el segundo son los concentrados protrombínicos. En realidad, cuando uno trata de equiparar uno con el otro, se da cuenta que alrededor de una unidad de plasma de concentrados protrombínicos equivale a un ml de plasma fresco congelado. Y los estudios muestran que en general para reponer factores en pacientes críticos se necesitan alrededor de 15 a 30 mililitros por kilo de plasma fresco congelado para poder lograr una dosis efectiva. Con respecto a la capacidad trombinogénica de uno por sobre otro, hay algunos estudios matemáticos que muestran que hay alrededor de un 89% más de complejos trombina-antitrombina con la terapia de concentrados protrombínicos que por sobre el plasma. Esto vendría traduciéndose en que el concentrado protrombínico es más efectivo en aumentar el potencial trombinogénico para este paciente. Con respecto al sangrado crítico y la reversión de los anticoagulantes dependientes de la vitamina K, alrededor ya del año 2013 aparece cierto grado de evidencia más robusta. Este es un estudio fase 3, randomizado, multicéntrico, en el que se evaluó la efectividad, o más bien la no inferioridad del concentrado protrombínico en relación al plasma fresco congelado en pacientes no quirúrgicos. Esto es patología médica, principalmente gastrointestinal, o neurológica sin indicación quirúrgica. Como pueden ver ahí, las dosificaciones que se usaron para este estudio clínico es que había una correlación entre el INR del paciente y las dosis tanto para concentrados protrombínicos como para plasma fresco para la reversión de la acción de los anticoagulantes dependientes de la vitamina K. Lo que mostró este estudio es que en realidad la hemostasia efectiva definida por la falta de transfusión o por la falta de caída en los niveles de hemoglobina fue considerable en ambos grupos, por lo que no hubo una no inferioridad en el concentrado protrombínico en relación al plasma fresco, pero sí hay diferencias estadísticamente significativas en la hemostasia efectiva a las 4 horas, donde el concentrado protrombínico era claramente superior al plasma fresco congelado. También la reversión era más rápida, como pueden ver ahí, hay una clara diferencia no solo en no inferioridad, sino también en superioridad con respecto al concentrado protrombínico por sobre el plasma fresco congelado. Y también hay que destacar que los eventos tromboembólicos eran similares en ambos grupos, demostrando la seguridad de uno o de otra terapia. Y destacar que la sobrecarga de volumen era bastante más esperable en el plasma fresco congelado que en relación al concentrado protrombínico. Esta reversión de la actividad anticoagulante en la que el concentrado protrombínico demostró no ser no solo no inferior, sino que más bien superior al uso de plasma fresco congelado, solamente se equipara a las 24 horas de iniciada la randomización. Eso significa que el beneficio tanto en la permanencia en el INR bajo 1.3 como en la velocidad en que se alcanza este efecto es considerablemente mayor en los concentrados protrombínicos durante las primeras 24 horas si uno lo compara con el plasma. Este es otro estudio, más bien en pacientes quirúrgicos, del año 2015, en el que también se hizo una randomización de concentrados protrombínicos o de plasma buscando no inferioridad. Y lo que uno puede rescatar de este gráfico es que la terapia con concentrados protrombínicos logró administrarse de manera más veloz y permitió que los pacientes que tenían indicación quirúrgica pudieran realizarse la intervención con menor latencia, y la hemostasia efectiva se logró también en menor tiempo durante el acto quirúrgico. Es decir, hubo una significativa diferencia con respecto a la actividad de reversión de los anticoagulantes cuando esta se realizaba mediante concentrados protrombínicos en relación al plasma fresco congelado. Y también la velocidad, es decir, la hemostasia efectiva definida por el valor del INR a los 60 minutos era considerablemente más rápida con el concentrado protrombínico que con el plasma fresco congelado. Y una vez más, lo que demostró Goldstein en este estudio es que las diferencias entre una terapia y la otra solamente se equiparan a las 24 horas de iniciar la randomización, es decir, el beneficio del uso de concentrados protrombínicos es
evidente desde el momento de la randomización hasta 24 horas después, donde los efectos se equiparan con el plasma. A continuación hay un metaanálisis de 3 estudios, tanto randomizados como observacionales, ese es un detalle del estudio, pero son alrededor de casi 2.000 pacientes y lo que uno puede concluir de este análisis es que el uso de concentrados protrombínicos por sobre el plasma genera un menor tiempo hasta la normalización del INR. La diferencia es significativa, son casi 6 horas y media, y el número necesario para tratar son de 3 pacientes, es decir, uno definitivamente le saca mayor provecho a la reversión, tal fue digamos, la conclusión que uno podía sacar de los estudios anteriores, cuando esta reversión se hace mediante concentrados protrombínicos. Y hay una seguridad en el tratamiento, dado que no hay diferencias significativas entre la presencia de eventos tromboembólicos con el uso de plasma fresco o con el uso de concentrados protrombínicos. Donde sí hay una significativa diferencia es en la presencia de eventos de sobrecarga de volumen, y esto se refleja en un outcome más bien detrimental para el caso del plasma fresco congelado. Otra conclusión de este estudio es que cuando se evalúan las mortalidades por cualquier causa, aparece que el concentrado protrombínico disminuye la mortalidad en estos pacientes en comparación con el plasma, pero uno debe ser muy dubitativo y suspicaz cuando se presenta este tipo de evidencia en estudios tanto observacionales como en estudios randomizados. Con respecto al tiempo de infusión en el que se tiene que entregar los concentrados protrombínicos, en realidad se ha demostrado que terapias que se entregan a una velocidad incluso de 10 ml por minuto son igualmente efectivas para controlar, digamos, la reducción del INR sin generar pics elevados en el potencial endógeno de trombina. Por tanto, uno puede administrar cada vial de concentrados protrombínicos alrededor de 2 minutos y medio, siendo esto seguro, efectivo y reproducible. Como una forma más sencilla, uno puede administrar 500 unidades a 500 ml hora y esto no genera ningún efecto detrimental sobre el paciente y la respuesta al INR es prácticamente la misma con infusiones más lentas. A continuación se presenta un protocolo de reversión de la anticoagulación dependiente de la vitamina K, tomado en parte de las guías europeas de manejo del sangrado. Y lo que pregonan los autores es básicamente tomar un INR al ingreso, en tanto se determina que el paciente está tomando anticoagulante y tiene un sangrado significativo. En el caso de que necesite reversión, realizarla inicialmente con concentrados protrombínicos en dosis de 25 unidades por kilo si el INR es menor a 4 y aumentar a 35 unidades por kilo en caso de que el INR sea mayor a este número. Y la duración de la infusión para esta dosis puede ser tranquilamente entre 10 a 15 minutos. Conjuntamente se puede administrar vitamina K endovenosa en una infusión lenta y solo en ausencia de concentrados protrombínicos considerar la utilización de plasma fresco en altas dosis. El objetivo de esta reversión, como les comenté al inicio de la presentación, es reducir el INR a un valor menor a 1.3 y que esto se mantenga por lo menos por 4 horas. Buscando la respuesta lo más rápida posible y evitar una sobrecorrección porque esto teóricamente aumentaría los eventos protrombóticos. Con respecto a nuestra realidad local, con el uso de concentrados protrombínicos en nuestra institución, nosotros principalmente lo utilizamos en el manejo del sangrado perioperatorio, cuando algunas de las características que nosotros podemos encontrar en los estudios viscoelásticos determinan que hay una cierta disminución del potencial trombinogénico del paciente. Es decir, que hay una disminución de la capacidad de generar trombina a partir de protrombina, y eso se puede ver en los estudios viscoelásticos. Les presento un caso a continuación. Este es un paciente de 93 años con antecedentes de un EPOC tabáquico activo, con una neumonía, de hospitalización reciente, hace un par de años atrás, y hipertenso, con no muy significativos antecedentes quirúrgicos, solamente una menisectomía y sin ninguna otra terapia importante más allá del uso de quetiapina para el manejo, digamos, de la terapia del sueño. Y consultó en nuestro servicio de urgencia por un dolor lumbar súbito a finales del año pasado. Principalmente se quejaba, digamos, de molestias más bien sordas que fueron aumentando durante el transcurso del día, por lo que el
diagnóstico inicial que se hizo de una infección urinaria no lo mantuvo más bien tranquilo y consultó desde un servicio periférico hacia nuestro centro de la Clínica Santa María el mismo día. Y una vez en el servicio de urgencia de nuestra institución, el paciente evolucionó tórpidamente con rápidos signos de shock, lo que llevó a realizar algunos estudios imagenológicos que demostraron la evidencia de un aneurisma de aorta abdominal, y el angio-TAC demostró que había un voluminoso hematoma retroperitoneal con flujo, digamos, desde el aneurisma abdominal infrarrenal bastante grande, 9 centímetros, y con un colapso de la vena cava inferior, lo que estaba hablando básicamente de un paciente en un shock bastante profundo. Ante el inminente colapso hemodinámico se decide un traslado inmediato al pabellón quirúrgico de nuestro centro para un reemplazo aórtico de la aorta infrarrenal con este importante aneurisma roto, con una prótesis de Dacron aorto-bifemoral. Juntamente con entregar algunas medidas de reanimación hemostática, tales como el control del medio interno, lo que nosotros tenemos también en nuestra institución es un algoritmo de reposición del sangrado basado en productos liofilizados, tanto es la reposición con concentrados de fibrinógeno y concentrados protrombínicos, y todo esto se realiza mediante la evaluación de métodos viscoelásticos y de manera escalonada, donde inicialmente, como pueden ver en la imagen, hay un primer paso que busca evidenciar cualquier falta en la capacidad de polimerización de fibrina, y en manera secundaria evaluar, una vez ya corregida la hipofibrinogenemia, evaluar si es que existe alguna alteración en la cinética finalmente de la generación del coágulo, y ahí vienen a tener cabida el uso de los concentrados protrombínicos. Por supuesto, en el caso de que el sangrado no pueda manejarse mediante elementos liofilizados, como les acabo de describir, también existe la posibilidad de utilizar hemoderivados, pero nosotros pregonamos y privilegiamos el uso de concentrados liofilizados por sobre los elementos del banco de sangre, en tanto estos son más rápidos de administrarse que aquellos elementos que vienen del banco de sangre. Como pueden ver ahí en destacado, existe una dosificación de la cantidad de concentrados protrombínicos que se utilizan durante el manejo del sangrado de este paciente. Y eventualmente, si es que no existe una corrección en los métodos viscoelásticos mediante el uso de concentrados protrombínicos, existe una salida más tradicional hacia el uso de plasma fresco congelado, en tanto se sospeche que hay algún déficit de factores que no son cubiertos necesariamente por el uso de concentrados protrombínicos. Como pueden ver en la imagen de este tromboelastograma, lo que se evidencia principalmente es un déficit importante en la generación de fibrina, pero conjuntamente con ello una prolongación bastante significativa de los tiempos de coagulación, tanto en el canal de FIBTEM como en el canal de EXTEM, que es un canal indicativo de la vía extrínseca. Y como pueden ver en la parte más derecha de la pantalla, hay claros signos de hipoperfusión con una acidosis bastante marcada, una hipocalcemia también, en consideración de que este paciente ya había recibido 2 unidades de glóbulos rojos, por lo que, como pueden ver, hay un manejo de la anemia entre, digamos, 7 y 9, que es lo que uno busca en pacientes que están sangrando activamente. Y lo que uno hace también es, conjuntamente con manejar las causas del sangrado del paciente, uno busca también darle una reposición también a las alteraciones metabólicas que se producen por el sangrado y por el shock. Lo que nosotros decidimos hacer en este paciente es inicialmente entregarle concentrados liofilizados de fibrinógeno, pero conjuntamente este paciente recibió también 1000 unidades de concentrados protrombínicos, que para el paciente de ese tamaño vendrían a ser prácticamente unos 15 unidades por kilo, una dosis bastante pequeña de concentrados protrombínicos, que no es la misma dosis que se utiliza en reversiones de anticoagulantes dependientes de la vitamina K, donde claramente hay un déficit significativo en el potencial endógeno de generación de trombina. Pero en este caso, como es un paciente más bien de sangrado quirúrgico no relacionado al uso de anticoagulantes orales, las dosis deben ser un poquito más bajas. Como pueden ver, este es el resultado de nuestro estudio viscoelástico después de la reposición hemostática, después de haber, digamos, controlado el sangrado por parte del cirujano, por haber mantenido un poco mejor el medio interno, haber hecho la reversión del shock y conjuntamente haber entregado los elementos que se necesitaban para manejar, digamos, adecuadamente la hemostasia.
y sin uso de ningún tipo de elemento hemostático de banco de sangre, sino que únicamente glóbulos rojos. Nosotros pudimos tener una hemostasia efectiva por parte de lo que nos comentaba el cirujano, utilizando únicamente concentrados liofilizados de fibrinógeno y a su vez de concentrados de protrombina, y como pueden ver en el gráfico, digamos, la mejoría en los tiempos de coagulación es bastante importante y eso también tenía una repercusión clínica. Este paciente después se le hicieron algunos estudios, digamos, de laboratorio central y demostró que tenía unos valores de recuento de plaquetas que eran más que suficientes para mantener la hemostasia, que digamos, el cirujano estaba satisfecho con ella y por lo mismo no necesitó de ninguna transfusión ni de plasma, ni de plaquetas, ni de crioprecipitado. Bueno, con respecto a nuestro uso rutinario de concentrados protrombínicos, lo que yo les puedo comentar es que nosotros estamos realizando más bien lo que aparece en la evidencia, que es que en sangrado quirúrgico no relacionado a anticoagulantes, el uso de concentrados protrombínicos tiene una cabida. Son efectivos más bien en bajas dosis, no las altas dosis que uno ve en anticoagulantes, como les comenté. Y lo más importante de todo es que si uno tiene estudios viscoelásticos, uno puede titular estas dosis para entregarle al paciente la menor cantidad de concentrados protrombínicos necesarios. Pero es muy importante considerar que el uso de concentrados protrombínicos en sangrado no relacionado a anticoagulantes orales dependientes de la vitamina K es más bien una terapia de segunda línea, una vez resuelta la hipofibrinogenemia, que es probablemente, digamos, la causa más común de sangrado en los pacientes que no tienen una relación con el uso de anticoagulantes orales. Pero lo que rescatamos nosotros de nuestra terapia en nuestra institución es que utilizando concentrados liofilizados, tanto del fibrinógeno como concentrados protrombínicos, lo que nosotros estamos haciendo es entregar una reposición hemostática rápida. Tanto sabemos que la tardanza en la entrega de hemocomponentes aumenta un 5% la mortalidad por cada minuto que pasa en pacientes que están con un sangrado masivo. Por otro lado, cuando uno utiliza concentrados protrombínicos para revertir el efecto de fármacos anticoagulantes dependientes de la vitamina K, uno tiene que considerar de que esta es probablemente una terapia de primera línea, en tanto hay una disminución farmacológica de la capacidad trombinogénica del paciente, y que si uno la realiza mediante concentrados protrombínicos, uno va a tener una reversión más eficaz, en menor tiempo, mantenida, y que ha demostrado tener menos efectos adversos que la terapia con plasma. Si tienen cualquier tipo de duda con respecto a las vías fisiológicas de la coagulación de las cuales yo les he estado hablando, los invito a revisar este video en YouTube que yo tengo. Lo único que tienen que hacer es buscar Fisiología de la Coagulación Sarmiento y es el primer link que les va a aparecer. Y bueno, les agradezco por su atención y los dejo invitados para poder sumarse a esta intención de tratar de reducir la exposición de los pacientes a los hemoderivados. Muchas gracias.